Menciones publicitarias. Vive en Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24/7, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Somos una urbanización con un mega club social con piscinas, canchas de tenis, Fulton hockey, multiusos, zona barbecue, sala de juegos, salón de eventos, áreas verdes y más. En fin, todas las comodidades que necesitas para estar muy bien y pasarla muy bien en tu conjunto residencial. Cotiza tu casa y resérvala con tan solo $2,000. Contáctanos al 093 90 72 931. Repito, 093 90 72 931. Narcisa Club, donde habitan tus sueños. Cerramos el espacio de menciones publicitarias. Son las 6:32. Ya tenemos nuestro siguiente invitado, él es Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, qué gusto saludarte. Mauricio Icaza te habla. Va a iniciar la entrevista Leonidas Castro y luego continuaré yo con mis preguntas. Leonidas. Gracias, Mauricio. Rodrigo, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el Diálogo de la Tarde. Quería consultar un poco, después de este proceso electoral que hemos tenido ayer, el tema del riesgo país y con la decisión de momento de los ecuatorianos de mantener el petróleo bajo tierra, el petróleo del Yasuní TT, este pequeño 0.01% de extracción del bloque 43. ¿Cómo queda el riesgo país? ¿Cómo queda el Ecuador con esta imagen a nivel de mercados internacionales? Que si bien es cierto, se busca siempre tratar de tener recursos para solventar los problemas económicos del Ecuador, con esta decisión puede incidir en el riesgo país lo que está ocurriendo a nivel de elecciones aquí en el país. Muy buenas tardes. A ver, me la pones un poco amplia. El riesgo país lo vamos a medir en el transcurso de esta semana. Se comporta de acuerdo a una visión externa y es muy curioso. Por ejemplo, cuando se produjo el lamentable asesinato a Fernando Villavicencio, todos esperamos que el riesgo país se eleve considerablemente. Sin embargo, ante una posible visión de que ya venía una segunda vuelta y que el socialismo del siglo XXI no ganaba en primera, curiosamente el riesgo país, a diferencia de lo que esperábamos que se incremente, bajó. No es que baja mucho, todavía peleamos los 2,000 puntos, pero se redujo. Ahora tenemos una segunda vuelta con dos candidatos jóvenes, una tendencia conocida, el otro es Daniel Noboa, que vamos a ver. Vamos a tener que conocer más de sus propuestas, pues ha sido una gran sorpresa. Sin embargo, creo que la visión que tiene Noboa con respecto a la producción, la visión inclusive desde la casa de lo que es producir, lo que es hacer empresa, va a ayudar a que aminore el riesgo país desde un lado. Sin embargo, por el otro lado, van a tener que tomarse resoluciones reales. Porque cuando en el 2014 se planteó la pregunta del Yasuní, en ese momento no se estaba explotando nada de petróleo. En este instante podemos debatir las cifras, pero al final del día hay un ingreso económico generado por el Yasuní. Noboa en sus declaraciones lo ha minimizado. Sin embargo, ese ingreso económico sí va a las arcas fiscales y esa economía que se mueve en torno al Yasuní sí mueve varios miles de puestos de empleo, no solo en la zona puntual del bloque, que serán menos empleos, sino también en todas las zonas aledañas. Y eso vemos la razón por la cual en la provincia de Orellana, que es por donde pasa el petróleo y de donde se arma toda la logística para el Yasuní, justamente la pregunta fue negada, ¿no? Entonces eso nos da a entrever que la gente que vive de la economía petrolera entiende del problema. Ahora, y con esto concluyo, veamos qué pasa. Yasunidos ya se les salió la pregunta salió por donde ellos le habían apuntado. Ahora veamos si es que eso también se repite con respecto a los subsidios a los combustibles, que probablemente deban ser revisados inmediatamente, porque el cambio es importantísimo, pero el momento que hay que revisar subsidios a combustibles, si hacemos memoria de lo sucedido en octubre del 19, uno de los sectores que más se opuso a la revisión, focalización y o eliminación de los subsidios fue precisamente el grupo de Yasunidos. Para mí, un contrasentido. Ok, Rodrigo, ese tema del riesgo país, sin lugar a dudas, que podría estar fluctuando dependiendo también de lo que ocurra a quien se escoja como presidente del Ecuador,
podría tener unos inconvenientes en el sentido de que obviamente se nos van a encarecer los préstamos, si Ecuador quiere conseguir dinero en el extranjero, pues va a ser mucho más caro. Al nuevo presidente que le toque afrontar esta situación, sin lugar a dudas, es un problema más allá del que no va a tener esos recursos del ITT porque ya la decisión se ha tomado. ¿Podría tener el Ecuador un serio inconveniente en sus finanzas, incluso hasta poder pagar sueldos de la burocracia, cumplir con inversión, con obra social? A eso me refiero precisamente con respecto a subsidios. Y al próximo gobierno que viene, que además tendrá que afrontar un fenómeno del niño, del cual yo personalmente espero de corazón estar equivocado, pero tengo miedo de que sea un fenómeno extremadamente fuerte, porque es lo que estamos viendo en eventos climáticos a nivel global, pues se le complicará un tema adicional, como bien lo mencionas, pero ahí sí que al próximo gobierno ni se le ocurra, sea quien sea, andar pensando en impuestos al patrimonio por una sola vez, por cuarta, o reformas tributarias para seguir apretándole a una clase media que está tratando de levantar cabeza y que le siguen ahorcando con impuestos directos e indirectos. Más bien, revisión de subsidios, focalización de subsidios y a través de eso, mejorar las condiciones de utilización del combustible fósil, creo que es algo que el país requiere urgentemente. ¿Esa revisión de subsidios incluye gasolinas, también el gas o solamente el tema de los combustibles, que vimos que el gobierno nacional no lo pudo incrementar como quería porque estuvieron allí los llamados movimientos sociales, el movimiento indígena? ¿Debería tocarse también el tema del gas o solamente las gasolinas, los combustibles como el diésel también? Creo que el subsidio principal está en diésel. El momento que nosotros revisamos diésel, hemos hecho un gran paso. Ya con gasolina extra super y la nueva que estaban pretendiendo sacar de 95 octanos, que ya quedaba en precio libre, habría que ir viendo. Pero sí habría que hacer una revisión integral de subsidios y reconociendo que ya con la eliminación de la super y la revisión de precios de la gasolina extra y eco, ya se más o menos equiparó un poco la balanza. El tema del gas es un tema más complicado y creo que debería tener tal vez una revisión de igual manera o buscar un mecanismo claro de subsidio para que el gas de uso doméstico no sea utilizado con otros fines, porque también es la mala utilización del gas. En el caso del diésel, la situación sí es muy compleja y ya lo hemos visto, no solamente desde movimientos sociales, sino inclusive sectores empresariales. Muy bien, Rodrigo. Mauricio Casa tiene más inquietudes para usted. Rodrigo, qué gusto, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Rodrigo, escuchándote, el tema de los subsidios salta a mi memoria lo ocurrido recientemente. El presidente Lasso no pudo hacer nada con el tema, pese al análisis, a los acuerdos firmados y todo eso. No sé si fue por ineficiencia, por inoperancia, no sé el adjetivo adecuado. No sé hasta qué punto el próximo presidente de la República pueda tomar una medida que técnicamente quizás corresponda, pero que políticamente pueda llegar a tener o pasarle una factura importantísima si que se quiere postular a la reelección, Rodrigo. A ver, se cortó una parte, pero más o menos repetir entiendo la si línea. No, tranquilo. Okay. Yo creo que primero comencemos con un recordatorio. Los subsidios estaban ya en un proceso de eliminación que venía del gobierno anterior. Más bien en octubre del 2021, en una decisión política, el decreto ejecutivo viabiliza el congelamiento de precios de gasolinas, ya no la super, sino la gasolina extra eco y diésel, cuando esos ya deberían estar eliminados de subsidios. Más bien fue, a mi criterio, y esto lo mencioné en su momento, y se lo mencioné al ministro de Energía de ese entonces, para mí ese fue un retroceso inclusive. Creo que si estamos hablando de una conversión energética, si estamos hablando de la importancia que debemos dar al medio ambiente, lo primero que deberíamos habernos enfocado es en la eliminación de subsidios, porque un combustible tan barato como el que tenemos, primero se lo usa de manera casi dilapidatoria, o sea, tú coges el vehículo para darte la vuelta a la manzana a comprar el pan, darte la vuelta al barrio, o sea,
entiendo los temas de inseguridad también, que ya son más vigentes al día de hoy. Pero por otro lado, países del primer mundo e inclusive el presidente Petro de Colombia, que es de los pocos puntos que coincido con él, ya planteó también la eliminación de subsidios, porque son un costo para el Estado que al final del día lo terminamos pagando todos. Cuando, si se maneja bien el subsidio y de ser el caso una focalización bien direccionada y tenemos toda la tecnología del mundo para poder hacerlo, podríamos estar mejorando las condiciones económicas del fisco sin tener que meterle la mano al bolsillo vía impuestos a los ecuatorianos, sino más bien quien utilice combustible pague un poco más y se vaya reajustando la economía. Ok, pongámonos en el escenario de que sea Luisa González o sea Daniel Noboa, que ya estén en el cargo de la presidencia de la República, cargo que la silla seguramente va a estar muy caliente. Sí me gustaría saber tu criterio, Rodrigo, con relación a lo que tendrían que hacer a priori en temas como, por ejemplo, empleo, en temas como, por ejemplo, impuestos de cara a la reactivación económica o quizás a la recuperación de parte de la economía del sector empresarial, tomando en cuenta que debería ser el sector empresarial uno de los pilares importantes generadores de empleo. Por eso que quiero unir las dos cosas. A ver, el sector empresarial es el pilar fundamental de generación de empleo. No podemos esperar que el empleo se genere únicamente del sector público, que además nunca ha sido mayoritariamente la generación de empleo por ahí, pese a que hay gente que se ha acostumbrado a vivir del sueldo público. Por otro lado, ¿qué es lo primero que debería hacer el presidente? Y estamos hablando que se posesionaría en noviembre probablemente, si no me equivoco. Preocuparse de cómo está la situación climática y fenómeno del Niño. Más allá de pensar en impuestos, hay que ver cómo está la situación del Ministerio de Obras Públicas, cómo está la situación, y aquí puede sonar un poco cómico, de la Secretaría de Comunicación, para entrar en campañas agresivísimas, ya no solo agresivas, de cómo aportar para prevenir dentro de lo que se pueda, porque ya el niño estaría en casa cuando el presidente asuma el cargo. Es que perdóname que te interrumpa. Esa silla está caliente. Rodrigo, perdóname que te interrumpa, pero justo te iba a decir eso, porque en teoría en noviembre debería estar ejerciendo el cargo y en noviembre estaría el niño acá. O sea, casi que no tendría tiempo de nada para comunicar y mucho menos para obras de infraestructura ni nada por el estilo. Por eso te digo, ya no estaríamos hablando de esto, pero tendrías que tener un presupuesto claro, tendrías que tener un ministro de Obras Públicas listo para ver cómo mitigar los impactos que puedan darse y comunicar para poder prever o poder anticipar cualquier otra cosa o corregir lo que se pueda corregir. Realmente ese es un pendiente que tiene este gobierno y todavía tiene tiempo para hacerlo. Todavía está a tiempo para comunicar más. Para hacer más, porque en teoría debería implementar un trabajo que nos fue comunicado en su momento, creo que hace un mes y pico que fue socializado y que debería estar en marcha para que el gobierno que venga, sea quien fuere, simplemente lo termine de correr o en su defecto pedirle al presidente de la República que ponga ciertos matices al actual para que ellos puedan seguir con la implementación de ese plan. Es lo lógico. Completamente de acuerdo. Y recordarles a los dos finalistas, Luisa y Daniel, que por favor las reservas llamadas de libre disponibilidad no son para que el gobierno se las lleve y las disponga como quiera. Son reservas que les pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados y le pertenecen a los ciudadanos a través de los depósitos de encaje de la banca privada. Así que de esa platita ni le esperen ver. La plata del IES es del IES, que ya de por sí está con aprietos. Entonces, más bien hay que ver eficiencia en la gestión pública y la utilización de todos los recursos posibles del Estado para sustentarlo. ¿Qué sí plantearía? Que si quieren hacer alguna revisión tributaria, podrían pensar en una revisión tributaria para el sector más afectado por los niños, históricamente hablando, que es el sector de la agricultura y la ganadería, en donde, por favor, que les devuelvan el IVA a los productores, que son los únicos que como facturamos sin IVA, todo el IVA que compramos en los pocos insumos que graban IVA y otros productos
inherentes estrictamente a la producción que graban IVA, pues haya un mecanismo de devolución para darle liquidez y oxígeno al productor, porque al final del día, el pequeño, mediano, grande productor que va a verse abocado a los problemas del niño, sea porque no puede sacar productos, porque no puede ingresar insumos o porque sus cultivos se perdieron, va a tener algo de oxígeno para poder sostenerse y poder reactivarse. Esa es la triste realidad y no podemos darle vueltas al tema. Rodrigo Gómez de la Torre está con nosotros, 18:46. Leonidas Castro tiene más preguntas. Rodrigo, ¿cuál es la expectativa que hay del sector empresarial, por ejemplo, en estos meses que le queda al gobierno del presidente Lasso? Él es un hombre de empresa que vino justamente con una expectativa muy grande que se pretendía de apoyo justamente al sector empresarial, que se quejaba de que en gobiernos anteriores como el de la llamada Revolución Ciudadana no habían tenido ese respaldo. ¿Cuál es la expectativa que tienen estos próximos meses a puertas también de un fenómeno del niño que tiene el sector empresarial? Yo insisto en el tema de mecanismos de prevención ante un evento climático muy grave, que pongan la casa en orden lo más pública y transparentemente posible, que el Ministerio de Finanzas nos evidencie, y en ese aspecto Pablo Arosemena es un excelente comunicador, que en último caso les dé una mano a los otros ministros y que nos digan qué está haciendo, cómo lo está haciendo, porque hay algunos cuadros que aparecen cuando hablamos de porcentajes de ejecución presupuestaria que dejan preocupación. Entonces yo creo que el gobierno todavía tiene un trabajo, mayor acciones en prevención sí puede hacer con miras al fenómeno del niño, dar mayor información a la población está en el plan de trabajo y está en el plan de emergencia. Creo que por ahí es lo que el gobierno no solo podría, sino el gobierno tiene que hacer, el gobierno debe hacer, porque ya decir que va a generar empleo o que va a ser, no hay mucho que se permita, y además reconociendo que la Corte Constitucional en algunos decretos ley que se presentaron, como era el de las zonas francas, como era el del concordato, pues se opusieron porque consideraron que no era económico urgente, y ahí sí todavía tenemos algunas diferencias. Rodrigo, ha habido una queja muy grande en el sentido que no hay generación de empleos, que no se han generado estas plazas de trabajo. ¿La reforma laboral hacia dónde debería apuntar? ¿Generar nuevos contratos, mantener el código laboral actual, hacer un mixto, un nuevo que permita contrataciones también de pronto por horas? ¿Cuál sería un camino, una salida, una alternativa para generar empleo que también se necesita mucho en el Ecuador? Yo creo que la generación de empleo viene por el efecto confianza. Cuando revisamos un poco las situaciones, la confianza es la que marca la pauta en términos generales. Nadie va a invertir si hay mucha inseguridad y si hay desconfianza. Por eso es que insisto en el tema de transparencia. La transparencia genera confianza. La transparencia directamente lucha contra la corrupción. La transparencia abona a muchísimos aspectos. Y de ahí, obviamente, los procesos políticos han generado incertidumbre y si bien hay una tendencia mayoritaria que opina que Noboa podría llegar a la presidencia en este año, pues yo creo que luego de haber visto los números electorales y los he compartido con algunos sectores, sí todavía me quedan algunas dudas. Entonces yo esperaría ver la segunda vuelta y creo que los mercados internacionales también van a estar un poco a la expectativa de la segunda vuelta. Ya pasamos la guerra de encuestas, pasamos luego de la guerra de encuestas a la guerra de exit polls, y luego vimos un proceso electoral en el cual, cuando se comenzó el conteo oficial, a partir del 0.31% de las actas escrutadas, resultaron líneas planas hasta el 97, casi 98%, que es lo que se tiene al momento actual. O sea, fue curioso como que al 31% el escrutinio haya sido ya definido y no se movió más, en donde más o menos hay Luisa González se mueve en 1.6%, Daniel Noboa se mueve en 1.4%, Fernando Villavicencio alrededor del 1%, y tanto el candidato Topic como el candidato Otto Sonnenholzner se mueven en 0.5%, entre más y menos, cuando históricamente estábamos acostumbrados
a estar muy tensos frente a la televisión, viendo cómo se movían, y a veces nos alegrábamos porque nuestro candidato subía al segundo y esperábamos que la tendencia le dé para llegar al primero, o luego se nos caía y las cosas se iban moviendo. Sin embargo, este proceso fue un conteo bastante ágil y absolutamente lineal. Muy bien, Rodrigo, una última inquietud. En la propuesta que están haciendo los candidatos actualmente, se habla también de combatir la inseguridad, que fue el eje principal de campaña de muchos de ellos. ¿Qué deberíamos esperar con estos dos candidatos que, si bien es cierto, no se enfocaron en el tema de seguridad como lo hizo el candidato Jan Topic? ¿Es posible que haya esa fuerza de atender este problema que realmente es uno de los que más preocupa a los ecuatorianos? A ver, yo creo que ahí sí tenemos un tema complejo. La inseguridad no es un tema menor. La inseguridad está vinculada a temas de corrupción, está vinculada a temas de narcotráfico, de narcoterrorismo. Entonces es un tema mucho más complejo que solamente hablar de inseguridad. He escuchado el día de hoy justamente una intervención de una analista en que hacía referencia a hablar de sistemas de inteligencia en seguridad, que lo había mencionado Daniel Noboa. Yo personalmente no lo escuché, por eso hago referencia a que fue María Fernanda, curiosamente Noboa, la que lo mencionó en un medio hoy en la mañana. Sin embargo, creo que ahí va a haber un trabajo conjunto y mancomunado, donde la Asamblea deberá buscar ser proactiva y no ser lo que ha sido los últimos 2, 3, 4 asambleas, y poder apuntalar un sistema de seguridad que le beneficie al Estado, donde se reconozca que el delincuente es delincuente, que si un delincuente está sacando un arma para atentar contra la vida de un policía, de un militar, de un ciudadano, pues el policía y el militar tienen el derecho de utilizar el uso progresivo de la fuerza y no estar dándole vueltas al tema. Eso creo que es algo real. No podemos seguir viviendo lo que estamos viviendo y pasar lo que el mismo candidato Noboa tuvo, pasar por un sitio donde había una balacera al lado, en Daule, o lo que pasó con Otto Sonnenholzner, que estaba desayunando y había otra persecución a tiros cercano a ellos. O sea, ese tipo de situaciones el país necesita controlarlas, y yo creo que sí se requerirá una acción contundente, y me ratifico en una acción contundente desde el gobierno, debidamente articulada, con información tanto de GATS provinciales como de GATS municipales, porque el tema de inseguridad nos afecta y nos involucra a todos. Muy bien, muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo de Cámaras, por haber estado aquí con nosotros en Diálogo de la Tarde. Que tenga usted una excelente noche, Rodrigo. A ustedes también, muchas gracias y una buena noche. Muchas gracias. Abrazo, muy bien. Rodrigo. Para cerrar, Castro, 30 Sí. segundos. Escrutado el 97.16% de los votos para presidente de la República. Luisa González tiene el 33.46%, seguida de Daniel Noboa con el 23.5%. En tercer lugar, Construye de Fernando Villavicencio / Cristian Zurita, 16.51%. Y Jan Topic en cuarto lugar con 14.68%. El resto menos del 10%. La tendencia ya está ratificada, ¿no? Prácticamente hay apenas un 3% por escrutar de actas y con inconsistencia, que están de hecho evacuándose en las delegaciones provinciales de todo el país. Nos tenemos que ir ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. 18:55. Recuerde, diálogo nocturno a las 21 horas y mañana todas las emisiones de diálogo aquí en la señal de I99. Muchísimas gracias. Buenas noches.